5 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de la jornada y le damos la bienvenida al politólogo Mauro Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Lore? ¿Está bien? Bien, un gusto recibirte. Me alegro, gracias. Bueno, la idea es conversar un poco sobre este primer mes del gobierno de Yamandú Orsi. ¿Qué primer calificación le podrías dar a este primer tramo del gobierno? Bueno, siempre con la cautela justamente del escaso periodo de tiempo del que estamos hablando y que cualquier análisis es provisorio y es a modo de hipótesis. Yo creo que es un gobierno que, por el lado de la estructura del gobierno, se logró conformar de una manera bastante rápida. Un gobierno que logró, por ejemplo, sacar adelante la votación de las venias muy prontamente, cuando en otros periodos eso había costado bastante. Digamos que en términos de estructura le daría una buena calificación al gobierno. Ahora, en términos de agenda, todavía es como que está costando marcar prioridades contundentes. Sí hay algunos esbozos, sí están aquellas políticas que se habían esbozado el año pasado en la Plaza de Toros de Colonia durante actos de campaña del Frente Amplio. Eso está encima de la mesa, pero por ahora no hay una agenda legislativa clara del gobierno, que venga del gobierno. Sí, el Parlamento por su lado haciendo algunas, digamos, desarchivando algunos proyectos de ley, el Frente Amplio insistiendo con algunos proyectos de ley de periodos anteriores, pero no aparece aún como una cuestión más aceitada de la agenda del Poder Ejecutivo pasando al Parlamento y priorizándose cuáles van a ser los temas que el gobierno quiere votar en el inicio de su periodo. No han habido tampoco anuncios demasiado marcados, ¿no? El primer Consejo de Ministros terminó, bueno, sí con algunos anuncios, pero nada de demasiada contundencia para la población. ¿Podría ser que es una estrategia de estar negociando silenciosamente con la oposición, por ejemplo, a nivel del Parlamento, para después, en los próximos meses, sí ya verse, digamos, más avanzado algunos caminos? Creo que son varias cosas, ¿no? Por un lado, sí, la semana pasada tuvimos un primer Consejo de Ministros en el cual, a la salida de ese Consejo de Ministros, sorprendió que la vocería la llevara adelante el propio Orsi, ¿no? Que el presidente se plantara. Yo dije, bueno, va a hablar el presidente, va a decir 3 o 4 cosas relevantes. Y fue un poco extraño los anuncios que hizo, ¿no? Por un lado, anunció la conformación de una comisión para trabajar el tema de la protección social. Es un tema importante, pero bueno, salir a anunciar que se conforma una comisión en general no es algo que tenga demasiado sex appeal, llamémosle. Después, bueno, todo el tema de la negociación del proyecto de Neptuno con las empresas encargadas, también lo que está anunciando es que se abre una etapa de negociación. No hay algún anuncio claro para hacer allí. Y después, una cuestión un poco hasta administrativa, cuando dice, bueno, no, se va a mantener el descuento con tarjetas para la compra en restaurantes. Dice, bueno, de las 4 cosas que puede anunciar el presidente después de su primer Consejo de Ministros, de su primer año de gobierno, que una sea que se mantiene una política que ya existe, que es una cosa que se renueva con un decreto. Digo, a mí no me pareció la comunicación quizá más clara o más estratégica para ese anuncio en el cual el presidente mismo ponía su presencia física allí. Eso que vos decís respecto a la negociación con la oposición es notorio. A ver, es un gobierno que, claro, tampoco puede fácilmente decir, bueno, estas son mis 10 prioridades legislativas, mis 10 proyectos de ley, los mando al Parlamento y que se arreglen, porque es un Parlamento donde no cuenta con la mayoría parlamentaria en Cámara de Diputados, por lo tanto tiene que jugar bastante estratégicamente con qué cosas pasa por el Parlamento, qué cosas intenta trabajar de manera más administrativa, más a nivel de Poder Ejecutivo, y bueno, y quizá pasar por el Parlamento cuando tiene, las conversaciones más avanzadas o cuando no le quede otra, ¿no? Pero recordemos también que si uno contrasta con periodos anteriores, bueno, a esta altura del gobierno de la calle Pou ya se estaba discutiendo la LUC, ¿no? Entonces, es una diferencia importante. Por supuesto, eso podemos ahondar después, pero son estilos muy diferentes, estilos de comunicación, estilos de gestión que ya se esbozan como bien diferentes. Sí, ya había 15 días de pandemia. Había una pandemia donde ya se habían tomado un montón de medidas de emergencia, por supuesto, pero más allá de la emergencia, el gobierno de la calle Pou nunca renunció a llevar adelante su propia agenda más allá o en paralelo con la agenda de la emergencia sanitaria, ¿no? Por ahora, el gobierno de Orsi, lo que uno escucha o lo que dicen la gente que informa de la interna del gobierno es que se encontraron con una situación que fiscalmente es más compleja de lo que esperaban y están todavía como en un periodo de evaluación, ¿no? De encontrar exactamente cuál es el estado de situación en cada uno de los ministerios, en cada una de las políticas, y a partir de allí, sabiendo cuáles son las restricciones presupuestales, fiscales, bueno, plasmar cuáles van a ser las prioridades de cada cartera. Yo pienso que es un periodo de tiempo muy valioso, ¿no? Los primeros 30, 90, 100 días de un gobierno es un periodo de tiempo muy valioso, la famosa luna de miel, como se dice en los medios de comunicación, pero que algo de eso hay. Y
pareciera que el gobierno no tiene mucho apuro de utilizar este periodo. ¿Está aprovechando el gobierno de Orsi este periodo, digamos, de luna de miel justamente para, por ejemplo, fijar las políticas claras o hacer determinados anuncios? Para el armado del gobierno creo que sí lo aprovechó, ¿no? Son asuntos que quizás son muy como de nicho, de círculo rojo y para la población no revisten demasiada importancia, pero son temas importantes que el gobierno ya ha podido aprobar fácilmente las venias para los entes autónomos. Si el gobierno no lograba destrabar esa negociación, eso se atrasa un montón, puede llevar hasta 60, 90 días. Entonces, y entendamos que en Uruguay buena parte de las políticas públicas no las ejecuta la administración central, las ejecutan los entes autónomos. Entonces era muy importante que el gobierno ya pudiese avanzar con eso. Yo creo que allí hay una nota positiva. La negociación con la oposición que fue estuvo bien entablada, que hubo apertura para un intercambio, que se llegó a un consenso con el número de cargos. Creo que por ese lado es positivo, pero sí, a nivel de agenda, yo tengo la sensación de que la luna de miel, para retomar la metáfora, va a ser breve de la población con el gobierno. ¿Por qué? Porque venimos de un periodo electoral donde no hubo un gran entusiasmo, ¿no? Digo, Orsi ganó la segunda vuelta con luz, pero fue una campaña electoral donde, digo, lo hablamos durante todo el año pasado. La gente no estaba loca de la vida yendo a votar ni por Orsi, ni por Delgado, ni por Ojeda. Fue una campaña donde costó muchísimo entusiasmar, donde costó muchísimo lograr atraer la atención de la población. Yo creo que allí hay factores más de fondo, más de cambios de la cultura política del Uruguay, pero digamos que es un gobierno que gana en un contexto donde la población lo que percibe es importantes problemas, ¿no? Que el gobierno anterior no logró satisfacer, más allá de los números, una décima más, una décima menos de lo que discutimos en el periodo de la transición, pero a nivel de la calidad del empleo, a nivel del crecimiento económico, a nivel, ni que hablar de la violencia y de la inseguridad ciudadana, son todos temas muy complejos, muy complicados, donde creo que no hay demasiada... no creo que la gente esté como con muchas ganas de esperar o de decir, bueno, no, es un nuevo gobierno. Ya todos los partidos gobernaron, el Frente Amplio, más allá de que estuvo 5 años fuera, fue 15 años gobierno. A mí me da la impresión de que la gente necesita respuestas de una manera más urgente, ¿no? Deberían estar dándose señales claras en ese sentido, por lo menos... Claro, yo creo que sí, es difícil, ¿no? También lo que he escuchado de la comunicación gubernamental, que me parece que también es válido, están diciendo así como, bueno, no queremos salir a hacer anuncios de anuncios de anuncios, ¿no? Vamos a tener una comunicación mucho más centrada en resultados o en acciones concretas, ¿no? Como que no queremos salir a vender humo, ¿no? Para decirlo en lenguaje futbolero, que es lo que están diciendo desde el gobierno. No vamos a salir a anunciar antes de que tengamos claridad sobre los rumbos de acción. Me parece que es pertinente, que es correcto, es una decisión, pero mientras tanto, bueno, ustedes lo saben que son comunicadores, cuando no habla uno, hablan los demás, ¿no? El lugar que no ocupa uno en la comunicación, te lo ocupan otros. Entonces, uno esperaría que quizá eso mismo que se dicen tras bambalinas, el gobierno lo podría estar diciendo más claramente, ¿no? Que bueno, que se están evaluando medidas más concretas. Bueno, el día de ayer con la reunión con la bancada del Frente Amplio, se salió, pareciera, con una hoja de ruta un poco más clara en algunas áreas. Se habló de la infraestructura, del bienestar social, de la seguridad ciudadana. Son temas todos importantes, pero bueno, ya pasó un mes, ¿no? Esa falta de anuncios concretos y por otro lado un primer periodo de tiempo, poner la mitad del mes o casi todo el mes, con un Pacha Sánchez muy activo a nivel comunicativo, una crítica también por parte de la oposición en, bueno, el que gobierna en realidad es Sánchez. ¿En qué lugar lo deja Orsi? ¿Y cómo ves también esa primera línea de Pacha Sánchez, esa proactividad también pública? Sí. Sánchez y Jorge Díaz, ¿no? Los dos fueron muy proactivos. Yo creo que eso es un acierto, vos sabés, de la comunicación del gobierno. A mí me parece que eso es positivo, porque veníamos de un periodo donde teníamos un presidente hiperactivo y encima de todos los temas, como la calle Pau, ¿no? Que realmente, o sea, era un presidente que se ocupaba prácticamente de todas las carteras, parecía que era el ministro de todos los ministerios. Eso, que durante un tiempo mucha gente lo evaluó como positivo, como que era una buena comunicación presidencial, a la postre demostró que no daba tan buenos resultados, ¿no? Cuando fue un gobierno que no logró, por ejemplo, que ninguna figura de ese gobierno destacase al punto de lograr presentarse como figuras políticas nacionales. Para decirlo más claramente, fue extraño que durante todo un periodo de gobierno ningún ministro logró, por ejemplo, tener una candidatura presidencial, ¿no? Ningún ministro logró destacar una cartera, logró hacer un camino propio. Por lo tanto, terminó siendo candidato al presidente la mano derecha del presidente, ¿no? Álvaro Delgado, que era un secretario de presidencia, cosa que es insólita, inaudita en la historia del Uruguay, nunca había pasado. Entonces, yo creo que en el armado de la comunicación de torre ejecutiva hay como
me parece una vocación como de cuidar un poco más al presidente. Es decir, está bien, sin llevarlo a un extremo de quizá, no sé, del periodo de Vázquez último, en el que el presidente prácticamente no aparecía y estaba una distancia muy grande, un silencio por momentos muy incómodo del gobierno. Creo que el Frente Amplio está intentando ir por un camino un poco más del medio, ¿no? Pero recién decías que había salido con anuncios de no contundencia. Sí, eso para mí fue un error. Yo creo que no es un error que el presidente, por ejemplo, durante las primeras semanas hubo todo un entredicho con la cuestión de la Ferrari y la no Ferrari, si al gobierno le habían dejado una Ferrari, si la Ferrari estaba chocada, toda una cosa bastante pava. Pero bueno, me pareció bien que el presidente, por ejemplo, no entrara en esa discusión, ¿no? Me pareció bien que tenía sentido, que está bien que Sánchez o que Jorge Díaz sí salieran a responderle a un senador de la oposición. Es la discusión política. Eso me pareció razonable. O la misma negociación por los cargos de la oposición. Me pareció que está bien que eso lo llevara adelante los alfiles, digamos, del presidente en la torre ejecutiva. Yo eso lo veo bien, no creo que el presidente tenga que ir a todas las pelotas. Me parece que está bien que un presidente hable cuando tiene cosas para anunciar. Creo que era importante que en su primer Consejo de Ministros se le apareciera los anuncios que se decidieron comunicar, que seguramente en este Consejo de Ministros que duró 4 horas se habló de muchos otros temas. Creo que ahí lo que falló fue lo que se eligió salir a comunicar. Que de todos modos, la cuestión de la seguridad social es muy relevante, ¿no? Más allá de que, bueno, uno dice, se está anunciando una comisión, va a ser un tema que va a asignar todo el periodo. Claro, creo que se quería dar una señal de que esa comisión va a funcionar en un periodo acotado, ¿no? Y no se va a extender, que era una de las críticas previas, ¿no? Un diálogo social que anda a saber cuándo, todo discutido. No, y hay temas que a veces son urgentes. No siempre lo urgente es amigo de lo importante, ¿no? El tema del CASMU. Evidentemente, si uno lo mira a nivel agenda país, no es uno de los temas clave para el desarrollo de Uruguay. Ahora, es un tema que hay que resolverlo ahora. Es urgente. El gobierno necesitaba un marco jurídico para poder seguir interviniendo en la mutualista. Entonces, digo, tenía sentido. Pero bien, volviendo a lo que me preguntabas, Maggie, me parece que ahí hay un juego que va a ser interesante. Yo me imagino un periodo de gobierno donde vamos a tener ministros con mucho más perfil político, ¿no? Con más alto perfil. Creo que el presidente está dejando jugar más a los diferentes componentes del gobierno, que eso es importante. Es un gabinete con figuras de peso político relevante. Hay muchos ministros que son líderes de su fracción, que son secretarios generales de su partido, de su sector dentro del Frente Amplio, y en ese sentido me parece que Orsi está, por lo menos en los primeros tiempos de su mandato, está apostando para que jueguen todos y después más adelante se verá quiénes logran más protagonismo por su propia capacidad política. Mauro, te quiero preguntar también cómo se está posicionando la oposición política en este primer mes, pero antes, ¿cómo crees que la gente eventualmente puede llegar a cobrarle a la administración Orsi el hecho de que, como tú decís, ha pasado un mes y no hay de alguna manera una especie de rumbo claro, ni anuncios de proyectos? Uno podría interpretarlo, la gente puede decir, bueno, che, se estuvieron preparando, estuvieron cuestionando, se estuvieron preparando para hacer gobierno durante 5 años y no hay nada puntualmente presentado. Sí. ¿Vos crees que eso de alguna manera la gente se lo puede cobrar a Orsi? Yo creo que todavía no, pero en un mes sí. Digo, no creo que ahora. Ahora no han salido todavía encuestas, pero las encuestas que teníamos de las primeras semanas del mandato de Orsi, el presidente tiene altísima popularidad, es lo esperable, es un presidente que acaba de asumir, todavía la popularidad del presidente está bien, pero claro, las preocupaciones de la gente justo van en temas que realmente son de una complejidad muy grande, digamos, ¿no? Estamos hablando justamente de todo el problema, la problemática del narcotráfico en los territorios, la problemática de los embudos para el desarrollo que tiene el Uruguay, de generar empleo de calidad, de generar crecimiento. Son temas que la administración de Orsi va a tener que ocuparse, que va a tener que dar todo a la vez. Vos tenés que dar señales concretas de corto plazo, aunque no resuelvan el asunto de fondo, mientras trabajás en el asunto de fondo, ¿no? Vos tenés que ir haciendo todo eso a la vez. Claro, la calle Pou, por ejemplo, la primera medida que toma cuando asume es reunir a todos los jefes de policía en torre ejecutiva porque se entendía que era el principal problema de la seguridad pública. Es una manera de dar señales hacia afuera, más allá después si tuvo o no resultado. Sí, yo creo que ese tipo de señales para la ciudadanía son relevantes. Bueno, evidentemente después, obviamente la realidad te pasa por arriba, ¿no? No se resuelve el aumento de la violencia. Por ejemplo, con la cascada de amenaza de bomba que hubo, ¿no? Claro, bueno, eso es un tema que estuvo en la agenda la última semana, que es extraño también y que bueno, que el gobierno... Claro, pero eso es lo que tiene cuando uno está en el gobierno, ¿no? Te tocan los emergentes. Vos tenés también tu agenda, lo que querés hacer, pero después la agenda del día es que hay gente haciendo amenazas de bomba y es algo que obviamente no está en los papeles de nadie, ¿no? Pero sí, creo que el gobierno debería jugar a las dos cosas a la vez, ¿no? Trabajar en los temas de fondo y, mientras tanto, ir dando algunas señales, ¿no? Bien. Me parece que eso sería importante. ¿Y la oposición cómo la ves en este primer año? Bueno, en el primer mes? Entreverada, ¿no? Muy entreverada. Me parece que por ahora creo que la oposición
le está costando, evidentemente no, al Partido Nacional en particular no esperaban perder el gobierno, es algo que no estaba en las previsiones, era afrontar una campaña electoral partiendo de la base de que había un presidente popular, un gobierno popular que tenía todas las chances de ser reelecto, y eso no se consiguió. Entonces ahora hay un reacomodo que cuesta porque el Partido Nacional tiene el dilema de tener un candidato ya para el 2029, pero un candidato que ahora no está en política. Entonces es como que todos los que están compitiendo ahora por el liderazgo del partido o por el liderazgo de la coalición, no se entiende bien por qué compiten, ¿no? Es como un premio un poco extraño, es para cuidarle un poco el sillón hasta que la calle Pou a principios del 2029 se lance a la campaña electoral. Entonces uno se pregunta, bueno, el Partido Nacional va a ser 5 años así, o sea, va a estar 5 años disputando una interna que en realidad no se va a dirimir allí, ni en el Parlamento, ni porque el candidato ya está puesto. Es un lugar un poco raro, yo creo que los dirigentes del Partido Nacional deberían estar haciendo otras cosas, más allá de estar cuidándole el sillón a la calle Pou para cuando quiera volver a competir. Pero bueno, por ahora vienen así, ¿no? Después estuvo todo el caso Besosi, que obviamente complicó. A mí la reacción del Partido Nacional con el caso Besosi me pareció muy significativa, de un cambio grande en la posición del partido. ¿En qué sentido? Fíjate que lo que fue el caso Caram el año pasado, ¿no? Que el Partido Nacional, bueno, le costó un poco, pero al final terminó pidiéndole a los Caram que se retirasen, que renunciaran, que no usaran la lista del Partido Nacional, que no se presentaran a elecciones por el Partido Nacional. Costó, pero salió, ¿no? Pudieron tener un posicionamiento. Bueno, la respuesta ante la imputación de Besosi es completamente al revés. Es un respaldo homogéneo, es un respaldo a la gestión del intendente, es un respaldo a la candidatura del intendente, es un respaldo en el cual ni siquiera se abre un espacio de crítica o de espera a lo que resuelva la justicia, es salir con un ataque furibundo a la Fiscalía y a todo el sistema de justicia, porque eso es algo que la gente no tiene por qué manejarlo, pero cuando se critica la imputación o las medidas que pide un fiscal, el fiscal pide, es la justicia la que resuelve, ¿no? Hay una jueza que resolvió que Besosi esté en su casa con una tobillera en prisión domiciliaria, no es la fiscal de caso que podrá tener simpatía con el Frente Amplio, no tenerla, postear en Facebook, todo un asunto que me parece muy menor respecto a un intendente al cual le están imputando 7 delitos contra la administración pública. Todos los delitos que prevé el Código Penal contra la administración pública se los están imputando todos. Bueno. ¿Y esta posición del Partido Nacional, qué implicancias o consecuencias puede tener en su futuro político y su performance, pero también en la adhesión social que puede generar esto? Hubo gente que se movilizó para apoyar a Besosi. Sí, siempre la va a haber, ¿no? Los intendentes son tienen mucho poder en el territorio, los intendentes suelen tener redes muy grandes clientelares, que cuando la gente piensa en clientelares, a veces no es solamente a la gente a la que se le da trabajo, ¿no? Muchas veces los mayores problemas de falta de transparencia son las licitaciones, la asignación de obra pública, cuestiones donde hay gente que hace mucho dinero a expensas de decisiones discrecionales que toman los intendentes. Todo eso hay que reverlo y reformarlo a nivel más institucional. Pero bueno, a mí no me extraña que, no sé, 200, 300, 500 personas vayan a apoyar a Besosi. Bueno, van en vehículos, parece que es mucha más gente, pero en realidad eso a mí no me llama demasiado la atención. Es un político popular, es un caudillo de su departamento. Ahora sí me llama la atención que el Partido Nacional lo único que tenga para decir del caso es un ataque y decir que existe un partido fiscal en el Uruguay. O sea, los epítetos y los adjetivos están siendo mucho más duros de lo que fueron el año pasado. Y la fiscalía es la misma, los fiscales son los mismos, la fiscal de corte subrogante es la misma. Lo que cambia es que el Partido Nacional en la oposición evidentemente tiene el temor de que aparezca una andanada de denuncias contra los jerarcas nacionalistas o contra los ex jerarcas nacionalistas. Entonces es un poco como que a mí me da la impresión de que se están cubriendo frente a eso, ¿no? Ante cualquier denuncia o imputación que haga Fiscalía, deslegitimar el trabajo de los fiscales como que es un comité de base del Frente Amplio, es un nido de esto, del otro. Todas palabras que han usado Álvaro Delgado, Javier García, no son las históricas espadas afiladas del Partido Nacional en Twitter, son las figuras de primer orden, los senadores más votados del Partido Nacional. Es muy grave, ¿no? Ayer el presidente Orsi convocó a los legisladores a Suárez y Reyes. ¿En qué lugar queda Carolina Cose en esa situación, no? Porque directamente llaman a los legisladores, van hacia el lugar donde está el presidente, y aprovecho también para preguntarte qué rol ha tenido ella durante este mes. Está buena la pregunta. No sé, va a ser complicado para Cose también porque no ha tenido instancias de destacarse. No, por ahora no. De todos modos, acordate de los primeros días del gobierno, cuando el Poder Ejecutivo recién se estaba armando, estaban asumiendo los ministros y todavía no había
mucha agenda por ese lado. Cosa hizo algo que me pareció interesante, que fue todo el tema del desarchivo de proyectos de ley en el Parlamento, ¿no? Fue como una forma de decir, ok, mientras esperamos que venga el Ejecutivo, nosotros vamos a tener agenda propia, ¿no? El Parlamento ya está trabajando, el Parlamento está funcionando. Creo que eso fue una manera como de marcar perfil. Quizá los proyectos que se eligieron, muchos de ellos yo pienso, bueno, ya son proyectos que ya sabe el Frente Amplio que no va a tener los votos. Con el Frente Amplio desarchiva el proyecto del voto de uruguayos en el exterior. Es un tema que sí, está bien, está en el programa de la izquierda, digo, en Uruguay ya se sabe que los partidos tradicionales... Son más simbólicos que de acción. Son temas simbólicos porque se sabe que los partidos tradicionales no van a votar ese proyecto, ningún senador ni blanco ni colorado. Entonces, me pareció como que el gesto era positivo, era decir, el Parlamento está funcionando, el Parlamento tiene agenda propia, quizá los proyectos que se eligieron no eran los que tienen más chance de salir o con los que tenés más para jugar con la oposición. Y de esta reunión de ayer, donde es el presidente quien convoca a los legisladores. ¿Y Carolina no fue a la reunión de ayer? Sí, pero digo, de alguna manera es la institucionalidad del presidente que convoca a los legisladores, no hay una previa, ¿no?, de la vicepresidenta. Yo creo que eso está bien, creo que COSE ha participado, la semana pasada también participó del Consejo de Ministros, ¿no? Que participó también, se la vio. Creo que es un reacomodo de piezas. Me parece que lo que sí está claro es que la principal fuerza negociadora que va a tener el gobierno del Frente Amplio no va a pasar por la vicepresidencia. Es notorio, ¿no? Las negociaciones políticas de mayor peso las van a encabezar desde la torre ejecutiva, porque por algo Orsi se rodea de las figuras políticas que se rodea. Y Alejandro Sánchez, más allá de haber llevado adelante la campaña de Orsi, haber hecho ser una figura muy cercana a él, viene de ser un legislador importante, ¿no? Viene de ser uno de los legisladores importantes que ha tenido el Frente Amplio, que tiene líneas de comunicación con todos los líderes de la oposición, y es evidente que a partir de allí los temas políticos de primer orden se van a negociar desde torre ejecutiva. Veremos cómo eso da. También la negociación se tiene que hacer a todos los niveles, porque también pensemos otra cosa. El Frente Amplio, el problema lo tiene, el gobierno, el problema lo tiene en la Cámara de Diputados. Uno puede decir, ok, a nivel político se hacen los acuerdos en el Senado y eso después cascadea a la Cámara de Diputados. Hay que ver cómo eso funciona, hay que ver qué capacidad también tienen, por ejemplo, líderes de los partidos tradicionales, de que aquello que se acuerde con el gobierno a nivel de Senado lo vayan a poder replicar en Cámara de Diputados y que no se escape nadie. Eso no es tan fácil. La Cámara de Diputados en Uruguay siempre es una Cámara un poco más díscola. Siempre hay diputados que no quieren votar una cosa, porque los diputados representan a su territorio, negocian otras cosas, necesitan también pensar en su departamento. Entonces, creo que se va a negociar a todos los niveles y bueno, pero la batuta la va a llevar la torre ejecutiva. Mauro, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos analizando los próximos días.